Muy bien. Clase número 1, sintaxis. Bien. El texto que se les ha otorgado van a encontrar todo resumido, ¿no? Desde la parte gramatical hasta la parte sintáctica, ¿no? Ahora, lo que nos corresponde es explorar e identificar qué es la sintaxis, ¿no? Bien, la sintaxis simplemente es una oración, se define como una secuencia ordenada de palabras que posee al menos un verbo conjugado en forma personal y tiene una autonomía sintáctica y semántica, es decir, no necesita de otras oraciones. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en esta materia o en esta disciplina denominada sintaxis, se va a hacer un estudio de la oración, estudio interno de la oración. Bien, entonces, ¿por qué dice la parte semántica? Como recordarán, eh, haciendo un, retrocediendo al semestre 3, ustedes en semántica han llevado estudio de los signos, ¿verdad? Y los significados. Entonces, en una oración vamos a ver significados y sentidos más que todo, ¿no? Por eso está relacionado esto con la sintáctica y la semántica. Como sintaxis estudia la oración, se va a identificar primeramente el núcleo. El núcleo de la oración siempre va a ser el verbo. Sujeto, ya conocemos, puede estar o no estar dentro de la oración. Si está, se lo identifica como sujeto o nombre, o si no va a estar en la oración, ese sujeto se lo va a llamar sujeto tácito, ¿no? Sujeto sobreentendido en pocas palabras. Bien, entonces en este semestre se va a estudiar a la oración. La oración también se va a subdividir en sintagmas o también llamadas frases. ¿Qué es un sintagma? Es una unidad lingüística constituida por una o más palabras organizadas jerárquicamente en torno al núcleo, es decir, al verbo. Se va a dar el nombre de sintagma completo de acuerdo a cómo el verbo está trabajando, ¿bien? O cómo el núcleo de esta oración va a ir enmarcando e identificando la oración, ¿bien? Entonces, un sintagma puede reconocerlo porque las palabras que lo conforman usualmente no puede separarse sin alterar el significado de la frase o permite identificar estas unidades. Por ejemplo, mira, si eliminamos pan de la oración, tendríamos desayunamos pan con queso. La oración resultante es de diferente del original. Desayunamos con queso. No tiene sentido, ¿no? Si lo hemos eliminado lo que es la palabra pan. El mismo significado e incluso poder parecernos rara, como que falta algo, ¿no? Entonces, sí o sí se necesita ese complemento, pan, ¿verdad? Entonces, la sintaxis se encarga de esto, de que la oración sea coherente, que la oración tenga un sentido, que cosa que el lector o el receptor pueda descodificar rápido este mensaje y poder responder al emisor, ¿no? Entonces, de eso va a tratar va a tratar lo que es la materia de sintaxis. ¿Cuál sería la correcta coherencia y sentido de la oración? Desayunamos pan con queso. Bien, si intentamos eliminar la frase con queso, la oración no nos parece extraña. Podemos decir, desayunamos pan. Se entiende. Desayunamos el verbo de desayunar, pan sería el complemento directo. Bien, entonces desayunar va a ser un verbo transitivo. ¿Qué desayunamos? Pan. Bien, entonces pan va a ser complemento directo. De esta forma también se puede trabajar. Si queremos complementar y hacer que el sentido tenga más coherencia, podemos añadir pan con queso, pan con mermelada, ¿no? Vean cómo la oración puede trabajar con solamente un sujeto y un verbo o simplemente también puede trabajar con un complemento o varios complementos, ¿no? Entonces, un sintagma puede componerse de otros sintagmas. En el ejemplo revisado,
con queso es un sintagma o frase que forma parte de un sintagma mayor. Pan con queso. Bien, ahora vamos a tener tipos de sintagma, sí, porque el núcleo de la oración va a ir cambiando. Ejemplo, tenemos sintagma nominal, también llamado sustantivo, en donde se va a encontrar como núcleo va a ser el sintagma nominal, o sea, el sustantivo. Va a estar un sustantivo, un pronombre, una palabra sustantivada o una oración subordinada o sustantivada, ¿no? Van a ser parte del sintagma nominal. Del sintagma adjetival está un adjetivo, un participio. Del sintagma verbal, un verbo. Del sintagma adverbial, un adverbio. Bien, entonces en el sintagma preposicional vamos a tener un pronombre seguido de un sintagma nominal. Ejemplo, en un sintagma nominal, el núcleo va a ser el sujeto. Bien, el sujeto puede ser como un sustantivo. La casa está destruida. ¿Cuál es el núcleo de esta oración? La casa. Entonces va a ser un sintagma nominal. O también un pronombre. Él vino a verte. ¿Cuál es el núcleo? Él. Bien, entonces va a ser un sintagma nominal porque el núcleo va a ser un pronombre. Si eliminamos el pronombre y solo ponemos vino a verte, no tiene coherencia, como que le falta algo, falta un núcleo. Entonces, este automáticamente pasa a ser el núcleo. Una palabra sustantivada puede ser caminar. Caminar es saludable. Recuerdan que el anterior semestre hemos visto que hay verbos que se pueden sustantivar. Dejan de ser verbos y pasan a ser un sustantivo, ¿no? Siempre y cuando se trabaje como sustantivo. Entonces, caminar deja de ser verbo y pasa a ser un sustantivo. Caminar es saludable. Una oración subordinada sustantivada, me molesta que grites. Oración subordinada. Que grites va a ser el núcleo principal porque si eliminamos esto y solo ponemos me molesta, no, como que falta algo, ¿no? No sabemos, como que está divagando. Ponemos el complemento ya sustantivado, que grites. Bien, entonces este grites deja de ser verbo y pasa a ser sustantivo. Bien, me molesta que grites. Bien, entonces pasa a ser un sintagma nominal. ¿Por qué se lo dice subordinada sustantivada? Porque esto va en segundo lugar, o sea, por debajo de la primera oración principal. Esta es la oración principal. Esta pasaría a ser la oración secundaria o el complemento secundario. Por eso se lo va a llamar subordinado. En el adjetivo tenemos un adjetivo. En el sintagma adjetival está un adjetivo o un participio. Ejemplo, caminar es saludable. Sintagma adjetival. ¿Por qué? Porque el núcleo está acá. Bien, el adjetivo pasa a ser el núcleo. Caminar es saludable. Si eliminamos esto, quedaría caminar es, como que le falta algo, falta un núcleo. Porque el núcleo no puede ser caminar. Bien, además tenemos dos verbos acá. Entonces necesitamos un adjetivo saludable, pasa a ser el núcleo. Un participio en un sintagma adjetival también puede ser el núcleo un participio. La casa está destruida. Destruida pasa a ser el núcleo. Y entonces sería un sintagma adjetival. En un sintagma verbal, el verbo va a ser el núcleo. Juega a la pelota. Bien, a la pelota no tiene sentido, necesitamos un núcleo, en este caso el verbo. También tenemos diferentes tipos de verbos, ¿no? Más adelante se les va a explicar los perífrasis verbales. Sintagma adverbial. Un adverbio es el núcleo. Tenemos siempre, llega tarde a clase. Siempre adverbio de tiempo. Tarde, adverbio de tiempo también, ¿no? Entonces van a ser estos adverbios, van a llegar a formar un núcleo, en este caso, un adverbio. Va a ser el núcleo de esta
oración. Preposicional. Un pronombre seguido de un sintagma nominal. Entonces, en el sintagma preposicional, un pronombre va a estar seguido después de un sintagma nominal. Ejemplo, la casa de mis abuelos. La casa es un sintagma nominal, núcleo, pero necesitamos hacer que el pronombre, en este caso de, pase a ser núcleo. Para eso, este de tiene que ir precedido por un sintagma nominal. Mis abuelos pasa a ser un sintagma nominal. Y entonces la regla para que una preposición sea el núcleo tiene que ir precedido por otro sintagma nominal. Bien, en este caso, la casa de mis abuelos está en la esquina, no, está en la quinta región. Bien, en pasa a ser el núcleo, la quinta región, sintagma nominal. Ejercicios. Identificación de sintagmas. Reconozca los sintagmas que se señala a continuación. Ejemplo. En el sintagma mi amigo José, la palabra principal es José. José es el sustantivo, por lo tanto es un sintagma nominal. Mi amigo, bien, bien, nos entiende muy bien, necesita un complemento, en este caso José llega a ser el núcleo. Si el núcleo es un sustantivo o nombre, entonces automáticamente pasa a ser un sustantivo, un sintagma nominal. Bien, porque es un sustantivo o nombre. Más adelante tenemos 9 ejercicios que va a ser identificados, ¿no? Como un sintagma. Vamos a ver qué tipos de sintagma son. Mm, 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 eso. Ahora no, 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 mujeres más, dice. A ver, aquí no se pone.
Sí, análisis semiótico en los grafitis. Mm, si lo vamos a hacer ah, cuando se hace estudios con la parte semiótica y la semiótica maneja lo que son instrumentos de análisis, sí o sí se coloca análisis semiótico, ¿no? Ya sea en spots publicitarios, análisis semiótico narrativo, semiótico comunicativo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, está bien que se coloque un análisis semiótico. ¿En dónde va a ser? En los grafitis de los mingitorios, ya que vamos a manejar también los baños de las mujeres, ¿no? Entonces, sería también, va a salir un buen material para analizar. ¿Ya? Cualitativa. Mm, imaginamos, mm, 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 vale, cualitativa. Pero,
Mm, sí, sí. Uh, 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 Vamos, uh, vamos. No, está que...
Bien, ahora vamos a analizar. Ejemplo, invadirán la tierra. Invadirán la tierra. Vamos a ver cuál es el núcleo de esta oración. La tierra no tiene sentido. Invadirán. Sí, ya tiene sentido. Puede entrar su complemento. Invadirán la tierra. Entonces, esta va a ser el núcleo. El núcleo. Y prácticamente va a ser un sintagma verbal. Sintagma verbal. Entonces, este va a ser un sintagma verbal. Siguiente ejemplo. Sin trabajo. Bien, sin trabajo. Trabajo no tiene sentido. Sin tampoco. Entonces, acá va a estar una preposición sin. Sin va a ser el núcleo. Como es una preposición, el sintagma va a ser sintagma preposicional. Agobiado por los deberes. Agobiado por los deberes. Por los deberes, no, agobiado. mm, sí, bueno, pues entonces este pasa a ser un adjetivo. Agobiado es un adjetivo, ¿no? Entonces, como este va a ser el núcleo, automáticamente esto pasa a ser un sintagma adjetival. Adjetival. Siguiente, el dulce perfume de las flores. El dulce perfume de las flores. Ver, vamos a ver el núcleo. Dulce perfume de las flores. Un dulce perfume. Ya, entonces, perfume, dulce perfume va a ser el sustantivo, ¿no? El sustantivo donde está acá. Se va a hacer el núcleo y automáticamente esto pasa a ser un sintagma nominal. De las flores, de las flores. Las flores no puede ser un núcleo, le falta un complemento, ¿no? Entonces, de va a ser el núcleo porque va a ser una preposición. Entonces, va a ser un sintagma preposicional. Comió lo suficiente. Lo suficiente no tiene sentido, entonces comió va a ser el núcleo. Como es un verbo, el sintagma va a ser, no, verbal, sintagma verbal, porque el verbo es el núcleo. Energéticamente, energéticamente. ¿Ven? Este va a ser un ¿qué, chicos? Un adverbio de modo. Entonces, como el núcleo es un adverbio, el sintagma va a ser adverbial. Adverbial. ¿Bien? De manera inesperada, de manera inesperada. Manera inesperada aún no tiene sentido, entonces el núcleo está acá. El núcleo va a ser una preposición. Sintagma preposicional. Muy caluroso, muy caluroso. Caluroso es un adjetivo, muy también es un adjetivo intensificador. Entonces, todo esto es un núcleo. Bien, entonces es un sintagma adjetival. Sintagma adjetival. Bien, ahora tenemos acá otras oraciones. Esa oración, estas oraciones lo vamos a realizar en casita, ¿no? Entonces van a subir ustedes esta oración en Classroom. Bien, entonces hasta aquí vamos a ver el tema número 1.